En este momento, pues damos continuidad al encuentro con la comunidad científica y el magisterio, en un conversatorio que titulamos El Magisterio intensifica la defensa de la vida y la salud. Tenemos a Edilma Suárez Castro, magíster en Administración de Salud de la Universidad Javeriana, presidente de ANEC. Muy buenos días, Edilma. También tenemos a Claudia Durango, veedora de salud de la ADE, y vamos a estar con Andrés Puide Rodríguez, de la Junta Directiva de la ADE y secretario de Asuntos de Seguridad Social y Salud, y también con Raúl Vázquez, presidente de la ADE. Bueno, le vamos a dar la palabra para que Claudia nos coloque como un poco en contexto de lo que está pasando en las instituciones educativas de Bogotá. Claudia, muy buenos días. Buenos días para todos. Bueno, quiero comentarles que teniendo en cuenta los datos del Instituto Nacional de Salud en el reporte de COVID-19 de Colombia, al 30 de julio se presentan 4.776.291 casos confirmados, de los cuales en 24 horas se presentaron 9.462 casos. Los casos activos que se presentan son 74.553 personas y los casos recuperados son 4.567.701 personas. El total de fallecidos en Colombia es de 120.432 personas, de los cuales se presentaron 306 casos de personas fallecidas en solo 24 horas. Al 11 de julio se presentaron por COVID-19 en Colombia, según el DANE, 118.799 fallecidos. Según el Ministerio de Salud, son 112.826 fallecidos en la misma fecha, el 11 de julio. Y según el Instituto Nacional de Salud, son 114.107 fallecidos. A pesar de ser datos oficiales, se encuentra gran diferencia en los datos reportados por las tres entidades. También encontramos que los 10 municipios con mayor tasa de incidencia en Colombia son La Unión, Río Negro, Caldas, Bogotá, seguidos por Bucaramanga, Tunja, Buenavista, Barranquilla, Itagüí y Neiva. Ya centrándonos en los casos que tenemos en Bogotá, según Salud Data, al 29 de julio encontramos casos acumulados de 1.408.458. Casos activos son 27.574. Casos recuperados son 1.350.534. Y en 24 horas se recuperaron 3.966 personas, presentando una positividad acumulada de 26.15%. El total de fallecidos en Bogotá es de 26.623 personas y en las últimas 24 horas fallecieron 50 personas. De las personas fallecidas, según el estrato, se encuentran en el estrato 1, 13.28%, el estrato 2, 40.56%, el estrato 3, 32%, estrato 4, 6.48%, el estrato 5, 2% y estrato 6, 1.12%. Encontrando el 72.56% de los fallecidos entre los estratos 2 y 3. Esta situación obviamente es súper complicada. Teniendo en cuenta la clasificación según las edades de las personas que han fallecido en Bogotá, encontramos que entre 0 y 9 años van 21 fallecidos, entre 9 y 19 años 31 fallecidos, de 20 a 29 años 243 fallecidos, de 30 a 39 años 847 fallecidos, 40 a 49 años 1.994 fallecidos, de 50 a 59 años 4.262 fallecidos, de 60 a 69 años 6.398 fallecidos, de 70 a 79 años, 6.419 fallecidos y de 80 años o más, 6.408 fallecidos. En cuanto a las muestras procesadas y positivas en el último mes, encontramos que el 1 de julio fueron 8.615 pruebas positivas. De
26.986 muestras procesadas para una positividad diaria de 31.92%. El 29 de julio se encontraron 105 pruebas positivas de 720 muestras procesadas para una positividad de 14.58%, encontrando una disminución entre el 1 de julio y el 29 de julio de 26.266 pruebas procesadas en este periodo. Por otra parte, la ocupación de hospitalización total de COVID es de 83% al 29 de julio. La ocupación total de UCI es de 70.9% y la ocupación de UCI por COVID es de 67.8%, lo cual nos indica que están disminuyendo la ocupación, pero se encuentra muy preocupante la situación en Bogotá y en Colombia, por supuesto. Entonces, pues tenemos muchísimo que pensar con estos datos que les acabo de comentar. Bueno, muchas gracias, Claudia. Y pues le doy la palabra a Edilma. Edilma, bienvenida a este conversatorio. Gracias por asistir tan juiciosamente cada vez que te invitamos. Sabemos que tienes muchos compromisos. Edilma, ella es magíster en Administración de Salud de la Universidad Javeriana y presidenta de la ANEC Seccional Bogotá. Edilma. Heidi, buenos días. Claudia, bueno, un cordial saludo a todos. Edilma. Y un saludo también a todas las personas que cada sábado en este horario acompañan a Renovación Magisterial. Como Claudia lo ha mencionado, pues la pandemia y la epidemia en Colombia o el COVID-19 en Colombia sigue estando en unas cifras muy altas todavía. Tenemos unas cifras que siguen siendo preocupantes, aunque venimos en reducción de casos. Y esto pues hay que tener en cuenta que en el Reino Unido, cuando el Reino Unido estaba pensando abrir la economía, pues no, y también estaban pensando abrir la economía porque los casos de infecciones y muertes, también de hospitalizados y ocupación en unidades de cuidados intensivos venía reduciéndose, encontraron que había llegado la variante Delta, como ocurrió ya en Colombia. Ya tenemos reportes, sabemos que se hizo un anuncio presidencial esta semana informando que la variante Delta ya había ingresado al país. Identificaron el primer caso en Cali. Hoy en el Reino Unido esta variante ha sido la causante del tercer pico, de la tercera ola del COVID-19 en el Reino Unido desde el 14 de junio, y que el 91% de los casos que se han presentado en el Reino Unido están relacionados con esta variante Delta. Por esa razón, el Reino Unido no ha podido abrir la economía ni hacer este tema del regreso a actividades educativas, el regreso a las aulas. Esto está en evidencia científica y está claramente, se ha dicho y ha salido en las noticias. Entonces, la decisión que el gobierno ha tomado, el gobierno nacional y el gobierno distrital han tomado del retorno a las aulas es una decisión equivocada en este momento y se debe priorizar la vida de las personas. Además, claro, es cierto que la mascarilla o el tapabocas es la protección fundamental. Sin embargo, esa protección debe estar acompañada por medidas del gobierno nacional, como son la vacunación. Sabemos que la vacunación disminuye la complejidad o las complicaciones derivadas del COVID-19. Lo que también ha podido encontrar es que la variable Delta genera, en este momento es más contagiosa en personas menores de 50 años, que incluye también a los niños, niñas y adolescentes. Eso también lo dice la literatura. Entonces se necesita que el gobierno nacional agilice el tema de la vacunación y que se dé prioridad en la vacunación a los niños, niñas y adolescentes, y que se pueda garantizar pues necesariamente la vacunación a toda la comunidad educativa. Pero la comunidad educativa no termina con los estudiantes, los profesores, el personal administrativo, el personal de apoyo,
ahí también pensamos en los padres de familia y obviamente esto hace que tengamos un mayor riesgo de contagio y de transmisión del virus. Lo que se necesita es que el gobierno avance en medidas que impidan la transmisión del virus, y pues esa no necesariamente es el regreso a las aulas, y mucho menos cuando las aulas no cumplen con las recomendaciones establecidas internacionalmente. Ya el CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, estableció que debe haber una distancia mínima de 1.5 metros entre un niño y otro niño, o entre un pupitre del niño y el pupitre del otro niño, y que no se puede regresar como si no ocurriera nada, sino que se debe mantener estas medidas: el uso del tapabocas, el distanciamiento de 1.5 niños en los salones. Cuando los niños no caben en los salones, habrá que hacer salones alternos o pensar en otra medida, como pueden ser clases combinadas de virtualidad. Mantener el alcohol glicerinado, es decir, todas estas medidas se deben mantener y no se puede restringir únicamente a la responsabilidad de los niños, niñas, de la comunidad educativa o de las personas y ciudadanos con el uso del tapabocas si no se avanza con la vacunación, si no se está haciendo campañas ligadas entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación para hacer los rastreos en la comunidad educativa e identificar cómo está haciendo la transmisión del virus en las instituciones educativas. Y pues aquí hay claramente una responsabilidad del gobierno nacional, y lo que está en riesgo es la vida, la integridad, la salud de toda la población colombiana en este momento, frente a este error en la decisión que ha tomado gobierno nacional y los gobiernos distritales, municipales y departamentales. Bueno, muchas gracias, Edilma, porque nuevamente reforzamos que no se está haciendo de forma adecuada ese regreso, y la comunidad científica nos respalda. No es un capricho del magisterio, es una realidad, y es por la vida y por el cuidado de nuestros pequeños y de toda la comunidad educativa. Raúl Vázquez, muy buenos días. Tenemos a Raúl Vázquez, él se encuentra en la Secretaría de Educación. Sí, buenos días, aló. ¿Me escuchan? Aló. Sí, señor, te escuchamos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Raúl. Estamos en el conversatorio, acabamos de hablar, de escuchar las cifras de lo que está pasando en los colegios de Bogotá. Edilma, te pongo un poquito en contexto. Edilma nos acaba de reforzar las razones científicas de por qué no debemos retornar en estos momentos en las formas que se está haciendo, sin las medidas de bioseguridad mínimas. Raúl se encuentra en este momento en la toma pacífica de la Junta Directiva de la ADE en la Secretaría de Educación. Raúl, presidente de la ADE, muy buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación a su programa Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial. Gracias por la invitación, aquí presentes nuevamente. Aló. Tienes la palabra, Raúl. Sí, buenos días. Aló. ¿Me escuchan? Sí, cuéntanos un poco, Raúl. Ok. No, bien, aquí pues, esto es una situación que nos obliga a la administración distrital. Ni más faltaba, no atiende, no escucha a las comunidades educativas y no escucha tampoco a la asociación sindical, a la ADE como representación del magisterio bogotano, y también representamos a la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia. Esa ha sido nuestra tarea de hace muchos años, y ahora en este momento de pandemia hemos estado muy pendientes de lo que está pasando en las comunidades educativas. Hemos sido garantes del derecho fundamental a la educación. Ningún otro servidor público ha estado tan en contacto con las domicilios, habitaciones de lo que tiene que ver con las comunidades. Ha sido el maestro, maestra, desde sus propios recursos, desde su propia conectividad, las que han mantenido esta comunicación constante en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso hacemos esta exigencia, este reclamo. No es el momento para estar en las instituciones educativas. No lo decimos nosotros solo como educadores que somos, sino lo dicen los científicos. Aquí escuchamos unos datos y unas orientaciones que dan al respecto. Son ellos los que saben qué momento está la pandemia,
cuál es la situación de la evolución, ahora con las mutaciones o con las cepas tan difíciles que vienen, pues no, claramente no es el momento, y esa ha sido nuestra declaración constante, y ese ha sido pues nuestro llamado. Nosotros como educadores estamos siempre en la disposición de estar en la presencialidad, pero eso tiene que darse unas condiciones previas, unas condiciones verificables, unas condiciones apropiadas, tanto de bioseguridad como también qué pasa cuando hay una sospecha, qué pasa cuando hay un caso, y no, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación de Salud, caso omiso a todas estas situaciones, y por eso vemos colegios con muchos contagios. Esa ha sido nuestra reclamación constante. Esa ha sido pues nuestra toma pacífica aquí en la Secretaría de Educación, exigiendo que la señora Edna Bonilla atienda, escuche y busquemos las soluciones, porque como seguimos diciendo, esto no es el momento de estar en la presencialidad, y nosotros seguiremos siendo garantes de la educación desde un aprender en casa, desde una estrategia aprender en casa, desde el trabajo que hemos hecho desde casa, hasta que se den todas las condiciones que se necesitan para correr el mínimo riesgo y tener una situación de prevenir una situación de contagio masivo en nuestros estudiantes, padres de familia y pues, también pues los maestros. Hay otro caso para notar, que no han querido vacunar a los guardas de seguridad y a las personal de servicio general. Esto a grandes rasgos lo que estamos haciendo acá, es nuestra reclamación. No hemos sido escuchados por la Secretaría de Educación, no quiere venir acá a las instalaciones de la Secretaría de Educación pues para que revisemos estas situaciones y podamos salvaguardar la vida, la salud y la integridad de la comunidad educativa. Raúl, muchas gracias por estar allí presente en pie de lucha. Sabemos que no es fácil. Ustedes ya llevan 2 días prácticamente en la Secretaría de Educación. El magisterio te agradece por hacer esa lucha, porque nos escuchen. Y continuamos apoyando 100% a todas las acciones de la asociación. Compañero Andrés Cubides Rodríguez, Junta Directiva de la ADE, Secretario de Asuntos de Seguridad Social y de Salud. Muy buenos días. Heidi, muy buenos días. Sí, Heidi, tuve problemas de conectividad, pero bueno. Estaba comentando pues la situación de los compañeros de la Junta Directiva en la Secretaría de Educación, que están haciendo una visita pacífica que sirve para presionar a la Secretaría de Educación, que no se había dignado atender una solicitud escrita que hicimos con una agenda muy, muy propia y precisa, que es para manejar el problema de la presencialidad, el de la recuperación de contenidos y los problemas de los docentes provisionales. El primero es un problema de primer orden, porque lo que está de por medio es la vida de las comunidades educativas, donde están obviamente pues los niños, las niñas, los administrativos, los auxiliares y el magisterio. Esto ha sido de una desconsideración total con la administración. Han mostrado todo el desprecio por la vida. Esto de la presencialidad que viene dictado desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Educación Nacional, desde el Ministerio de Salud con la famosa 777, que aperturó todo y además desconoció los protocolos. Ahorita lo menciono porque a mi modo de ver es una resolución supremamente grave, porque resulta que las instituciones educativas hoy están confrontando o están viviendo lo que nosotros hemos anunciado, siempre apoyados en los conceptos de los científicos y los médicos, es que no existen condiciones para abrir los colegios. Si bien es cierto, las UCIs han bajado en porcentaje de uso, pues todavía está el altísimo número de contagiados en el país y el número de pacientes que están en UCI, más el número de fallecidos. La acción letal de la pandemia sigue ahí pendiente, sigue a la orden del día, y por supuesto eso se manifiesta también en las instituciones educativas. La Secretaría de Educación ha llamado a la presencialidad atendiendo las amenazas que emitió la ministra de Educación, que quien no haya la presencialidad entonces va a ser disciplinado, va a tener descuentos, es decir,
el magisterio está bajo coacción en las instituciones educativas. Además, desconociendo los protocolos que están determinados por la ley en la 430, en la 584 de mayo, que complementa la 430 y que habla de que los docentes deben tener el esquema completo de vacunación, que ni siquiera está siendo respetado en las instituciones educativas por orden de la Secretaría de Educación. Ahora, lo más grave de eso es que cuando se presentan los casos de contagio en las instituciones educativas, ni siquiera se están acatando el protocolo de decálogo que redactó en una cartilla a la Secretaría de Educación. En las instituciones educativas apenas se detecta un caso de contagio positivo, no se hacen los aislamientos allí determinados, así lo llamen burbuja o institucional, porque hay un temor de la parte de la Secretaría de Educación a que la presencialidad se le caiga. De otra manera, la Secretaría de Educación no ha querido publicar los datos. Es su deber, es su obligación mantener unas estadísticas diarias, así como la tiene Saludata, pero a nivel del magisterio de las comunidades educativas, donde se tenga conocimiento de cuántos docentes se contagian al día, cuántos administrativos y cuántos niños y niñas, y también el número de fallecidos. Esto corresponde también a una exigencia del doctor Orlando Acosta en el mes de enero, en el cual con la doctora Zulma Cucunúa y se hizo un acuerdo de que había una segunda reunión para hacer un delineamiento de la pandemia y calcular el número de muertos que ocurrirían en la presencialidad. La secretaria de Educación miente cuando dijo que esa reunión ya se había hecho. Ese ejercicio no se ha hecho, es decir, no se tiene el cálculo de cuántos fallecidos habrían en la presencialidad. Lo cierto es que tenemos docentes y miembros de la comunidad educativa fallecidos. Esto, las comunidades tienen que hacer un cobro a la administración porque hemos dicho que esta administración ha sido despreciativa de la vida de las comunidades educativas. De nuestra parte, estamos, pues, por lo pronto, a los maestros que están en la presencialidad y a los colegios, pues, por lo menos que se cumplan los protocolos de la Secretaría, pero que también se han respetado los protocolos de la UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud. Pero también tienen que actuar de manera rápida y directa los gobiernos escolares, los consejos directivos, en lo que le mandata la Ley General de Educación 115 de 1994, que es proteger contra la afectación de cualquier miembro de la comunidad educativa, para lo cual tienen que hacer las valoraciones de Bogotá, de la UPZ, de la localidad y de su propia institución. La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación se ha dado a la tarea de recoger toda la información que nos han dado muy juiciosamente desde los colegios. Por esa razón nosotros tenemos un listado de aproximadamente 100 colegios, faltando otros que no han querido hacer esto público, lo mantienen oculto, pero sí es necesario completar ese listado porque en la reunión que está programada, forzada por la visita pacífica de la Junta Directiva de la ADE a la Secretaría de Educación, para el próximo lunes a las 9 de la mañana, tendremos que presentar ese listado para decirle a la Secretaría de Educación que hay que tomar medidas de contención, de cierre de colegios, porque es una medida ajustada y respetuosa de la vida. El otro aspecto que se debe manejar allí es el de la reposición de contenidos. Ya hay un avance en la negociación nacional de la Federación Colombiana de Educadores con el gobierno nacional. Está la circular 32, donde ahí dice que se recuperarán los contenidos que se habían planificado para el primer semestre de manera virtual. Eso es lo que hay que hacer en las instituciones educativas. Es un ejercicio que hay que coordinar desde cada uno de los maestros, desde las reuniones de área y en los consejos académicos, que por esencia es el espacio donde se debe manejar esto de los diseños curriculares, de la promoción de los estudiantes, porque resulta que con la presencialidad también están siendo amenazados los niños. Entonces, que si los niños no van al colegio y les dicen a los papás que los niños van a perder el año y que también van a perder el cupo. Entonces, nosotros rechazamos rotundamente estas acciones de amenaza
contra el magisterio y contra las niñas y niños y obviamente contra las familias, contra los padres y madres de familia. La acción que está haciendo la Junta Directiva en la Secretaría de Educación tiene que ser apoyada por el magisterio porque asumimos esta tarea con mucha responsabilidad y con la importancia que se merece y entonces esperamos el acompañamiento de los maestros y las maestras a esta presencia que hace la Junta Directiva. Y por último, decir que también estamos muy pendientes del trabajo con provisionales. Es la única mesa que se ha desarrollado como producto de los acuerdos del pliego de peticiones de la ADE en el 2020. Se sacó la circular 12. Tiene unas fallas la redacción de la circular 12 porque ahí no se precisaron los tiempos de emisión de los actos administrativos de nombramiento de los provisionales, cuestión que se quedó únicamente de palabra porque la presentación que hizo la directora de la jefatura de personal, pues simplemente se limitó a que allí se habían corregido los tiempos y que el proceso se asumía de comienzo a fin por un solo funcionario para evitar de que esto pasara de manos en manos, pero definitivamente la Secretaría de Educación sigue incumpliendo en los tiempos y lo mismo en la vinculación de los maestros y las maestras provisionales al sistema de salud, hoy con mayor veras en el estadio de emergencia que vive la nación con la pandemia. Yo dejo aquí mi informe, Heidi, muy amable por el tiempo, disculpándome por las dificultades, pero quedamos pendientes. Muy amables, un feliz fin de semana, Heidi, muy amable.